Tesalónica Guacuera PPTINJA. Baisha pamba, eisha papina, coina na ame ayuma, ina rumah yang deben yang de programa mi, peng de programa en deroete, vaya dulce vagina que hay jatora, lo hermano que la que Pastor Emilio Vázquez, estaba el abogado de departamento de Itapuay, que hay una llevita son barete, pero que ella me invité muy en de que toda mucha allí con buena coedición número 736 y de Cajatoralo, hermano Pera, Jaime, primera de Tesalonicense, y aquí estamos viendo capítulo 3, veja, mapeteímos, coimbo japuja, mafecha, nada, mañana aquí no, Pastor Sergio David, vaya Pastor, bendiciones, vaya uina, importante para esa cultura, mañana de video, fuera espectacular, muy lindo estancia, hermoso, lo felicitaba Pastor Sergio. Excelente edición de video ya ponían de Chana Angamui y ponan en Viapo. A mí misma para YouTube no está ya y que tú me ves por YouTube acá YouTube. O se enamoramos hago a video y pues jugar ahí na. Hape vende gustar un mismo guarea y hoy invite o ingo pues. Hoy llegue Pastor Sergio ya pete pues no está pereña de abrazo rompe espalda por ir por ahí que era nada veina ve captún de Pastor Sergio de con de poco irle nomás. Bueno. Más 595-985-162-975 loita. Ñande pumburi popegua ñande celular y vaya esa cutu papaja número. Bebé ya pembo la vende mensaje iscuera, vende ñeponandú, pembo la vende opiniones, sugerencias, refutaciones, participación, nambrena. Pembo usted no vende ofrenda, a mí ya hay tres vetas de más ahí. Ahí que tú ven ya de co a vecina giro personal grupi 85-162-975 grupi ve allá un estamos a ver ahí llegue esta pisada un boa se salva para y vuelta se sabe la parte un más en mí gracias hermanito querido o llévale a una giro personal a giro tigre ven usted 0985 68 98 24 a pesar de ñande la pizza cuera me añade en dupa y piete y nada ya de coñan de billetera electrónica bueno a billetera electrónica Wally ahí que tuve y purúa hija pesa avisante ya ñe comunica ya ahí que tú me veces puto y miloita ahí te irás ya jata de cerveza hoy el tema esta pizza cuera ñande en dua y na moite España veo ñande en dua Bolivia veo ñande en dua Argentina paraguayo por ahí algunos paraguayos ya en Estados Unidos, México, muy igual. O país hoy no vienen por ahí. Hace poco no se me ofrenda mía, ahí te irá, que tú llevale Western Junior de Pisa y nadie que va ego y esa milla y queda mañana de bueno a las pintas, me hago cuestión de saca algunos cosas y algunos respondemos en grupos vecinales en algunos grupos a algunas preguntas que importantes ahí mía pero hace pues ya tocar la ñan de ojo de mía la ñan de apeñan de versículo de primera Tesalonicense oye que este capítulo 3 bueno ve a ver yo ñan de evidencia bueno con y captura escopaite pensemos mando a mi llena de que me mandamos más me la evidencia pelliurea hina pecote mía hina ya se mando a gente que toda esa ahora acá me la pende grupo pende privado bueno Pablo Nigo opuita Atenas opuita bebé o respira y mismo que y formar de persecución y hoja saque allá esa goñe pues capítulo 3 de primera Tesalonicense por eso como no pudimos soportarlo más nos pareció bien quedarnos solos en Atenas o pues está ahí Atenas va hablando de soporta bella. Sí, era muy fuerte. Hay tiempo que ya no carne hoy, tiempo ya no. Ahí ya no desanimado. Pablo no estaba desanimado, estaba cansado, exhausto. Oye, peligra y te ima.
que ya hizo maleteima la persecución y contra. Entonces, ojo, para ver Atenas. Atenas es capital de Grecia. Puitau, Grecia. Atenas. Ya tomamos, ella oye, toma mi oye calma y milomita. Después de la persecución que ellos realizáis contra ellos allá. Mi judío fuera de Tesalónica. A veces, y si tenemos algunos datos históricos o bibliográficos de lo que fue esta persecución del cual habla Pablo en 1 Tesalonicenses 3:1. Bueno, bibliográfico tenemos. Está en Hechos capítulo 17, Miami, capítulo 17, verso 13 en adelante. Esto para pues. Peña documentado, Pepe, pero es importante. Baja hoy BM Guri, ¿qué está Miami? Sí, Hechos. Muy buena. Varias hoy BM Guri la hecho la añan de documento está ahí ya estudia cosas. Siempre alguna de las cartas de Pablo ya estudia cosas. Diga tuya allá del lado hecho, o sea. No se puede porque ahí o aportado o ya añade o alguna iluminación de lo que fue. Por ejemplo, a veces inde. Bueno, a coti persecución y mi origen de paite. A Pitaguri, a muite estaba Atenas, veja. Y tu la persecución mi hermano judío, fuera oye petea que se contra. Veo. Allá entonces, a ver, lo estamos un pico historia, documento, algo que hable más de eso, justo ya reco hecho. Entonces es importante que hecho un día coteja ya la acontecimiento. Varios días algunos libros hoy se estudio de hechos, o sea. Ya exacta, esa ya capano más ya queda, a ver después Tesalonicenses. Bueno. Ya topa verso 1. ¿Quién fue su enviado? Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Elohim en la buena noticia de Mashiach, para afirmarlos y animarlos a ustedes en su fe. ¿Sí? Timoteo, hermano y colaborador de Elohim. Es decir, que Timoteo no era el penenicho. Vaya pille con Reina Valera cuando se refiere a Timoteo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, ahí está, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio del Mesías. Colaborador, es decir, cuando Pablo llamaba colaborador a alguien, ese era una persona preparada, una persona instruida, conocedora de la Torá, de los mandamientos, de la doctrina explicada y enseñada por el Mesías. Baja con la Torá, baja las instrucciones, baja con el Mesías, la buena noticia, no distorsionada. Justamente, pues, grupo de inyección de esperanza, el grupo de estudio. Estamos hablando de cómo se contaminaron ahí está el More explicando también eso, el More Tadeo Borba. Y cómo se contaminaron los judíos en Babilonia. Allá esta itreimba eva sorbeja o mezclaje ya pues vive tiene escuela o inventar allí aparte la doctrina del padre pero ya pues otra doctrina ahora voy allí otras cosas o practica allí otras cosas ni contaminar véalo igual. Entonces cuando Pablo habla de un colaborador estaba hablando de una persona que estaba en la Torah pura, estaba en la palabra limpia, no estaba contaminado con ninguna mitología, hechicería, cabalístico, fuera, peamoa, no. Más que lo que enseñó el Mesías, o explicaba que la Mesías acerca de la ley y las enseñanzas de la ley y todo lo que tenga que ver. Upea llegante Pablo, upea llegante Apolo, upea llegante Timoteo, unía llegante para un boeja allí. Doye de viaje. No enseñaron otras cosas raras. Aparece y van a votar en cuenta respecto a esta pregunta. Y está bien también, puede ser también, pero hay que ver el contexto, hermano o hermana. Si cuando Pablo habla de colaborador,
se refiere a los diáconos o a personas que aportaban para que él pueda permanecer en el ministerio. Bueno, depende del contexto. En este caso sabemos que Timoteo era un líder, era un roe, era un anciano y pastor. Con el término griego Jesús ya es obispo, vaya. Bueno, pero ese es un término nuevo. Pero en tiempo de Pablo y eso estaban los diáconos, sí, estaba allí los roes, los pastores, los ancianos. Y aunque usted no lo crea, Timoteo era un anciano. Eso no quiere decir que ahí tú y te ibas. Y por qué no, probablemente pudo también aportar, ayudarle a Pablo en sus... Ahí solamente llevando las cartas de Pablo, ni trayendo respuesta a Pablo, ni llevando la respuesta de Pablo, ni enseñando a los hermanos, sino también pudo haber colaborado con Pablo también con el efectivo IMI en alguna cosa. Entonces cuando aparece colaborador, si a veces también se habla en Romano 16 de colaboradores, pero nombra, sí, ahí está, Cayo Febe, justamente para las etapas peña atender el contexto, sí, pero Febe no era pastora, cuidado con eso, ella no era anciana con el rango de dirigente de una congregación, no manda paitearlo y Reina Valera mía diaconisa, sí, pero ina que si ya ojo estamos botín iglesia ojo estamos botín banco no ojo tanto tipei pastor mía vela y corapuí diaconisa, no, era colaboradora cesaraino hebreo, pero eso oye pero en hebreo pues si vos le buscas el significado te dice que es el brazo derecho de un dirigente de una congregación. Es un ayudante muy cercano, o sea, en caso de que no está ese dirigente y esta persona que es colaborador, depende del contexto, que sea un diácono, ¿verdad? En caso de que no está el dirigente, el diácono puede instruir, ¿sí? Bajo la autoridad de ese dirigente que no está, pueden instruir a la congregación. Y así también podía ser las mujeres, diaconisas, podían ellos enseñar bajo la dirección, la directriz y la aprobación de su, depende de quién era su, para ese tío ya y anciano o pastor, ¿verdad? En este caso Febe estaba directamente bajo la tutela o el servicio con Pablo. Así que ahí entendida en la escritura, entendida en la Torah, era una maestra, sí, era una maestra. Y en una congregación de diaconisa, Juan Gotipei, o Juan Comopoti, o Juan Comopoti Banco, un guatún de la Baixatico Pe Bolson y ve la platita a mí. Encima que le llaman alfolía a ese bolsoncito, ese no es alfolí. Alfolío es de depósito tusaño en Batijala grano fuera, silo, bíblicamente ya. Pero bueno, es importante mía ella aclarar, una vez saca por año, ella abrí paréntesis en algunos grupos o grupo de inyección de esperanza, ella posó preguntas acerca del servicio ministerial de las hermanas. Grupo de inyección de esperanza de por no y no está ni escribí que ya estudié y gusto, pero tema está, vamos a aprender, de todo con sostenimiento bíblico, escritural, histórico, arqueológico, bibliológico, nambrena, más ustedes vamos a anotar, están, vayan a aprender. Ven busca tu purita, vende 7 con conocimientos a buena explicación, la vende congregación. Pero como llamado, ministras amados y cosas más, vende pastor, diácono, maestro, en la escritura, bueno, Pepe y que haya estudiado, Pepe vamos a anotar. Después ya yo apoyadas años sean adelante. Bueno, a ver, y Timoteo es enviado a Tesalónica de vuelta.
para animar y afirmar en la fe a la congregación de Tesalónica, ya que después de la persecución a Pablo pudieron haber quedado afectados anímicamente y espiritualmente, aunque los hermanos ya fueron avisados por Pablo que esta persecución podía ocurrir, sí, probablemente. Ejone Timoteo revisañan de Maestescoa. De mañana 3, versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Elohim, en la buena noticia del Mashiach para afirmarlo y animarlo a ustedes en su fe, para que nadie vacile en medio de las tribulaciones presentes, porque ustedes mismos saben que para esto nos han puesto. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha sucedido, como bien lo saben ustedes. Ella avisaba guria ni venemos cangue con añan de y cuando y sucede esta jagüe con a anigna lo están la salle perseguir jagüe se lo están se liquida se jagüe se no se jagüe se estorba se jagüe se perseguir jagüe pe putati an abimo hace ya ese en va eve mano ñande yeyemos que tapama con amba güey ya por avisamos ella iba a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, baje y seina lo está que animemos a todo color de rosa y boté a pitepe me meter y meta todo el tiempo y nada obedecer a molañanderupe a adoramos chupe a obediente a moñetela y mandamiento y fuera mía. No, tascateo ande de heina. De atribular, y mandé a huevo, pango a leña de gato, esa ya quiero bien barete, ve, añañe moldea, añañe barete, ve, quiero bien. Porque también estando con vosotros os predecíamos, dice, pero MAPM antes de suceder. Estas predicciones pudo haber sido proféticas o por asimilación de los hechos. Bueno, va a ser la asimilación de los hechos, de estudiar la situación. Andere, bueno, peaco haya pojina, pea tal consecuencia o veruta. Entonces, ese no es profecía. Es porque es un resultado del estudio de la asimilación de asimilar. Bueno, por ejemplo, con ella de asimilación. De Hendú con amba, es joveti congregación nos enduya con aja, entender otras haisitas. Andejo en Yepunu explicar sobre con aja aprender amba, eres asimilar. Va a calcularlo y cotaja. Va a hacer tapaitetas y cueva. No. Ahorita cato este lo puedo y hay un video puedo y ande de entonces van a ir de profetizar, sino de calcular, ella por la análisis preliminar de los acontecimientos ahí. Va el oicota ahí nada la vea ya por. Eso es en base a estadística. La proféticamente es otro, cuando es una revelación directa del Padre. Se revela cosas que vos no ni idea tenía que oicotas oicó. Esa es la diferencia. Bueno. UPIGI, porque como ustedes 4 veces. Porque cuando aún estábamos con ustedes, lo predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así sucedió, como bien lo saben ustedes. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, lo envié para informarme de la fe de ustedes. No sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Tentador, bien, ya coina bebé 3.5 Reina Valera, ¿ve? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Bueno, ahí pone a ver. Vayan de ya, esta vez más ya clara. Tentado el tentador o el Satán. Vayan de ya aclarar, no necesariamente tiene que ser un demonio, tiene que ser personas con malas influencias, personas iñañá o bloquea sea el camino del ministerio de Pablo, como muchos judíos que él lo describió ahí en el capítulo 2, Ango iñañá, Ango utas y aricuera la ira. Entonces, por un lado, ya entender, a ver si explicamos ya.
El significado según el contexto de tentador o el satán. Bueno, verso 5 ya entendemos entonces. Hoy vivo a una nota y a veces y Pablo sí, 3:5. Pablo se preocupa por la fe de los hermanos, ya que a raíz de lo sucedido, algunos pueden sentirse tentados o de disentir de la fe. Y catoñe sentir tentado, no, ya llegan, ya huevinen, ya ya nena goyerovia. Pablo ngoñande por ahí moi jamás ngoñande guiata a vengo con y moñande de jeja y pa moñula o no hoy copia. Pablo hoy aseguran o mundo Timoteo eso te dejó sea. Pues animar eso tañan de ingeniería de escuela apoyar que se pueda, que se pueda a meja se ahí tranquilo ni que pueda puti. A Pablo escribí su escuela ahí se bueno, pea de ojina. Pea la pea con motivo de amondoina en el hermano Timoteo. Pero ahora, también a verso 6. Timoteo hubo noticia por ahí. Pero ahora Timoteo ha vuelto de ustedes. Hagan o Timoteo o huye vende a putevi. Orerendabe. Jaume en mi ore noticia por ahí te y la vende yeroviare. Jala penembora y jure. Hamba ella ma pene mandu a pura orereje. Ha hi ahí te y me orerecha. Orebe a vei. Y ajaisha projecha pm. Ma mina sea. O yo ahí jueteba y ese le trajo, Timoteo le trajo a Pablo de consuelo. O sea, y pues a Pablo. Igual va, vamos a tener sanga uy, hoy meo bebeta en la fe. No, ni peteíno bebí, Pablo. A pesar de lo sucedido, hoy me firme, hey, cande, y tiene sanga no sea. Hoy sanga y le maestro, mata ni sea ya. Ya sanga ese ñande emboejara. Ya esa ve, va a aparecer ve. Pues pues menos cobra que ella en Boeja. Yo aún me acuerdo y hacerle extraño a mi primer pastor. Sí. Siempre ya de copia a precio pequeño. Eso es muy aparte de la doctrina. Algo que ve en monguetas a huesa. La ya puti no también de apisar, pero vendo y que doctrina. Da ese doctrina, wanda ese religión, wanda ese línea, wanda puti no ahí super no. Ahí tiene que resaltar el amor al prójimo ahí ya donde puti no. Haga peña ya debatita la doctrina bíblica. Aquella persona que por primera vez te recibió y te entregó esas palabras que vos no conocías mediante UPE de avanzar en la fe. Bueno, ese siempre se le respeta, se le extraña. Allá topa llegamos ya ver orilla petepa ya respetar su. Ahora, doctrina es aparte. Doctrina aparte. El afecto, el amor, el respeto y la honra es aparte. Entonces es importante un día ya de agradecido a cual. Por más de que acá viene algunas cosas pues ya vi, pero lo hizo con buenas intenciones, añan de rescatar, añan de recoger, o añan de deje. Ya esa vaina, joñan de visita. Ñan de putin y. Oye, pues ya ñan de andave. O ñan de querer, ñan de sentir por algo. Eso no, uno tiene que olvidar. Ahora la doctrina que si ahora vos te das cuenta que oye, van a convertir en enemigo de él. Aunque hay posición lleve en bueno no de nada ni esto pan pero oriepete y pa y ya donde es un rayo issue porque eso es aparte de eso la amistad se tiene que conservar el amor al prójimo eso es muy aparte la doctrina tiene que ver con salvación aunque ya va a dictaminar el Todopoderoso en el juicio final o el Mesías en la segunda venida le corresponde a él la doctrina aparte, discuticéramos, etacéramos la doctrina, bueno, pues aparte, pero el afecto, yo topar, yo pues yo titere, y usted tica, agradecer llegar su peja, dialogar, sin discusión, con mucho respeto, eso es otra cosa. Hay algunos pastores que sí aceptan eso, y lastimosamente algunos no aceptan, y posible, y no hay cosa se ve bien, aunque no honra secho, pues donde ya no cubrimos la culpa. Es una pena. Pero donde está en entero guasui la huesa. Yo creo que esa hila ahorita la huesa la ya rabaita la dejó de visitar y monguetaba eja. Esa es una o yo toparon, petapere. Ani la mañana subió otro lado y llevo le amo morir, no.
embochar, saludar, de orí chupé, ¿eh? Ah, ahí, pero doctrina es aparte. No sé si me entiende, pero pilla página, bueno, veamos, vea. A ver, ya esa ya la... Estamos hablando del amor de estos tesalonicenses hacia Pablo y Pablo hacia ellos. Hay que hacer y cuidar las cosas. Ya lo existir y la celular, un miego, esa ya Timoteo ya pota selfie, o ya pota tiene video y ahora acá, ahí na Pablo, ahí na va eso ahí, oye, esta y pero cuando eso, güey, carta o si no, el mensajero tenía que repetir lo que se le decía. Repetía la, oye, eso, el mensajero, pues la papiro mía, si no la cuero mía, tinta mía, y escribían. En este caso, el mensajero tenía que memorizar lo que se le decía. Y acá por acá, porque y mandó a pa fulano, va a y cacho de fulano, va a fulano ye queja, va a la problema, va a mojo va de fulano, a fulano se hizo tal cosa. Oh, wow, pues, atiño. Pero hoy día pues ya, háganlo y graba pa o fotografía pa o ya por audio una empresa. Pero en ese tiempo Timoteo tenía que estar prestando atención, le gustaba comunicar, Pablo. Bueno, en ocasiones lo hacía por cartas y mucho, hoy hasta historiadores y probablemente lo que más escribía y enviaba la respuesta era Pablo. Y que probablemente los demás solamente se le quejaba a Pablo a través de Timoteo o de otros, lo de Estefana y Mámbora, que probablemente esa escuela o en palabra Pablo ve las quejas. Cangueteja a esa bebe. Pea, Shango, pesa y sucede a los corintios, pesa y a tesalonicenses, entonces Pablo escribí. Por eso es que no se encuentra tanto no hay por y cartas de queja. Es que probablemente hay hay dos motivos por el cual no se pudo haber encontrado esas cartas todavía. Aunque el motivo número 3 y puede ser que todavía no encontramos, puede ser que esté oculto en algún lugar. Pero los dos otros motivos ahí. Uno, que no escribiría y la queja. Probablemente lo mitad ahora más por a viva voz. Dos, o escribí curí, pues él lo mitad o fundipado mío mis cartas para no tener problemas con los romanos o los judíos. O no los judíos o taquillas de cuera. Pero bueno, son, digo ya es un ave, Pastor Sergio, especulaciones. Pero con certeza no hay evidencia hoy día. Y a las tres aguas aplicaban que puede ser que hoy en algún lado ni acumula pa ni engatura ga esa ne yendo y topaba gatu antes oye topaina pero oye ya pues huecha de descubrimiento de ¿me entendió? Itacotu cueva del Mar Muerto Kunram oye visila era Kusen ese más bueno UPB accidentalmente de la historia ya, eso ya topa hueve mi escrito en hebreo, en griego, el Mesías Bohue Guarejan ese. Inclusive 300 años o 1000 años antes del Mesías hay de alguno. Upeango joven oña tendea mi obesa cuera cabara cuera o cañichi le yo esa. Y cabara hija o jecao baby. Yo o esa la iguate la cua y bebe la no viene pues vaya hoy que vamos a ver la cabara voy yo pido hasta ahí pasé más ahí voy a cantar yo diciendo igual yo para mi tapilla oye rabetín y tan allá coja oye pija no mala y yo besa la y cabara y que upea hueco tú ves cueva y está contigo pues tú oye pila y está en tu la prin oye caño va digo pea vaya igual la hice en el ahí y cabara si vamos a la oye calla oye macho la atención la que apur raro oye pija o revisar o topar la cambuchicuera hueve a la rollo fuera la escrito hueve
Isaías mío invaiteo debes. Original yo, en hebreo oye. Eguatamina, pero y con la virga, hora hati. Ni por no ofreció vender peo yo guacho y alguien no valoraba así, pero yo pillarlo y cola. Di, peango repete y peango original y cola. Sununuja, upara pues cuello revisa otro y otro y otra cueva, ¿no? Se mandó ahí muy cueva. De no se mandó ahí, otro seguido muy cueva para mí, 11 maíz allá. Por ahí está. Bueno, a lo mejor pesan de ahí, hagan de gato y topa más escrito, escondido. Catú más en la tiempo el padre permitió y revelave. Esa gente que ya topa. Y algunos están las cartas perdidas de las quejas de los hermanos a Pablo o los evangelios en hebreo originales perdidos. Divaro lo que va a hacer eso, o sea, va a este código. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Oye, más veces nada, ya vamos a ella, pues viene en enviar poco tiempo. Vamos ya, puta. Versículo 5, versículo 6, ya, puta. Bueno. Timoteo regresa a Pablo con buen reporte. Los hermanos no retrocedieron de la fe. Es más, siempre lo recuerdan a Pablo con cariño y buen recuerdo, deseándole verle y que le extrañe mucho. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, ya opañan el programa y yo topata, éramos ya que el programa gira vina acá, al jatona hermano que era shalom, bendiciones, hasta mañana, amante. Buenos días para Juan, que sea un buen día, buenos días.